En un tiempo antiguo, más allá de las tierras conocidas, había un hombre cuyo destino fue marcado por algo que ni siquiera él pudo comprender por completo. Enoc. Enoc vivió en una era donde la humanidad caminaba por senderos oscuros, pero entre las sombras, él brillaba como una luz inquebrantable. Su historia es una que resuena a través de los siglos, un enigma que pocos se atreven a desentrañar, hasta hoy. Enoc, hijo de Jared, nació en un mundo donde la humanidad había sido testigo de grandes avances, pero también de terribles caídas. La corrupción del alma humana estaba a la vuelta de cada esquina. Sin embargo, Enoc se distinguió por su pureza y su conexión con lo divino. Desde su nacimiento, Enoc fue diferente, no solo por su sabiduría innata, sino por un profundo sentido de justicia que lo hacía destacar entre los demás. En su alma resonaba una fuerza, un llamado que otros no podían escuchar. Y fue este llamado lo que lo guiaría hacia un destino que cambiaría la historia del mundo para siempre. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Enoc sintió una presencia. No era un sueño, ni una visión común. Algo lo llamaba desde más allá de la tierra. Algo que trascendía el tiempo y el espacio. Dios, en su infinita sabiduría, eligió a Enoc para una misión más grande de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Pero, ¿qué era esa misión? ¿Por qué Enoc, un hombre común entre miles, fue elegido para tal tarea? A lo largo de los años, Enoc desarrolló una relación especial con Dios. Él caminó con Él, no solo en los momentos de oración, sino en cada acción, en cada pensamiento. Enoc era un hombre lleno de fe, pero su fe no se basaba solo en lo que veía, sino en lo que sentía en su corazón, la presencia viva de Dios. Los años pasaban, pero Enoc nunca perdió su conexión con lo divino. Era un hombre elegido, un hombre que había entendido el propósito de su existencia, y estaba listo para cumplir con la voluntad de Dios, sin importar lo que eso significara. Un día, Enoc recibió la llamada definitiva, un mensaje tan poderoso y directo que lo dejó sin palabras. Dios le había hablado, y la misión era clara: camina en mi luz, y serás el guía de muchos. No te temas a lo que vendrá, porque yo estaré contigo. ¿Qué destino le aguardaba? Enoc no lo sabía, pero lo aceptó con una fe inquebrantable. Lo que vino después es una historia que desafía el entendimiento humano, un viaje hacia lo divino, hacia lo desconocido. ¿Sería este hombre el elegido para trascender más allá de la muerte misma? Enoc comenzó a preparar su corazón, su mente y su alma para lo que debía venir. Nada en la tierra podría detenerlo, porque su destino no dependía de las fuerzas humanas, sino de algo mucho más grande. El fin de su viaje terrenal estaba cerca, pero su verdadero propósito apenas comenzaba. Enoc estaba solo en su hogar una tarde cuando escuchó una voz, tan clara y profunda como un eco de los cielos. No era un susurro, sino una orden que resonó en su ser completo, un mandato divino que lo llamaba hacia algo más grande que él mismo. «Levántate, Enoc, y ven hacia mí», le dijo la voz. «Tu caminar será por caminos que no has conocido. No temas lo que vas a ver, pues yo iré contigo, pero tus ojos serán abiertos a la verdad más allá de la comprensión humana». Al siguiente día, Enoc dejó atrás su hogar y a su familia. Sabía que no podía volver. La misión que Dios le había encomendado no era solo un viaje físico, sino espiritual. Enoc debía preparar su alma para lo que estaba por venir, y solo a través de la obediencia alcanzaría su propósito. Su caminata fue silenciosa, pero cada paso era guiado por la voz interior que lo conectaba con lo divino. El viaje hacia lo desconocido no fue fácil, pero Enoc no sentía miedo. La verdad que se le reveló era tan poderosa que todo lo demás le parecía insignificante. En el camino, Enoc comenzó a encontrarse con seres que no pertenecían a este mundo. Ángeles, enviados por Dios, lo guiaban con sabiduría infinita. Su presencia era tal que todo lo que tocaban se llenaba de luz, y Enoc, aunque atónito, aceptaba sin cuestionar. Los ángeles no solo le ofrecían guía, sino revelaciones sobre los misterios del universo, la creación, y los secretos que habían estado ocultos para la humanidad. Enoc estaba siendo preparado para recibir un conocimiento divino que pocos mortales habían tenido la dicha de conocer. Una noche, mientras dormía bajo las estrellas, Enoc tuvo una visión. En ella, fue llevado al cielo mismo, y vio lo que jamás había imaginado. Ángeles gigantescos custodiaban las puertas del paraíso, y más allá, Enoc percibió un reino de paz eterna, lleno de seres celestiales que vivían en armonía con la voluntad de Dios. Pero no todo lo que vio en esa visión fue belleza. También presenció la caída de aquellos que se habían apartado de la verdad,
seres que habían desobedecido el plan divino y que ahora se encontraban atrapados en un lugar de oscuridad. Enoc entendió que el destino de todos los seres humanos estaba en sus manos. En la visión, Enoc fue llevado a un lugar donde vio a los ángeles caídos, aquellos que se habían rebelado contra Dios y que, como castigo, estaban confinados en un abismo de tormento. El cielo, tan perfecto como parecía, también había sido testigo de la rebelión. Lo que Enoc presenció fue un recordatorio de la fragilidad de la obediencia, de cómo incluso los seres más poderosos podían caer si se apartaban de la luz. Era una lección que quedaría grabada en su alma para siempre. Tras recibir los conocimientos divinos, Enoc regresó a la tierra, pero ya no era el mismo hombre que había dejado su hogar. Su alma estaba transformada, y con él, la sabiduría de lo divino que debía compartir con la humanidad. Sabía que su tiempo en la tierra estaba limitado, que su viaje físico pronto terminaría, pero lo que llevaba consigo era más grande que cualquier vida mortal. Enoc no solo era el hombre elegido por Dios, sino un portador de la luz eterna. Después de sus revelaciones, Enoc regresó al mundo de los mortales con una sabiduría que desbordaba la comprensión humana. Sabía que su tiempo en la tierra estaba por terminar, pero antes de partir, debía cumplir con su misión. El mensaje que traía era urgente, un mensaje de advertencia y de esperanza para la humanidad. Con voz clara y firme, Enoc comenzó a enseñar a la gente. Les habló sobre el juicio divino que se avecinaba, sobre las consecuencias de la desobediencia y la rebelión contra Dios. Sus palabras no eran de condena, sino de advertencia. Sabía que el libre albedrío era un don preciado, pero también sabía que si la humanidad no cambiaba, el destino sería inevitable. Mientras predicaba, Enoc tuvo un encuentro con los vigilantes, seres celestiales que habían sido enviados por Dios a observar a la humanidad. Estos vigilantes, aunque poderosos, habían caído en su misión, y muchos de ellos habían comenzado a corromperse al observar las debilidades de los humanos. Enoc los confrontó, y con gran valentía, les preguntó por qué habían abandonado su propósito divino. Ellos, avergonzados, admitieron que su deseo de enseñar a la humanidad los había llevado por el camino de la corrupción. Enoc, lleno de sabiduría, les explicó que su caída era inevitable si desobedecían el plan divino. Enoc sabía que la humanidad no debía ser juzgada por los errores de los vigilantes. A pesar de la caída de estos seres, Enoc nunca perdió la fe en la capacidad de redención de los hombres y mujeres que aún caminaban sobre la tierra. Les dijo a los vigilantes que la gracia de Dios era infinita, pero solo si ellos se arrepentían y volvían al camino recto. Las palabras de Enoc comenzaron a extenderse. Desde los valles hasta las montañas, su mensaje de juicio y esperanza llegó a los rincones más alejados. La gente, sorprendida por su sabiduría y la intensidad de su mensaje, comenzó a cuestionarse a sí misma. Algunos, temerosos del juicio, se arrepintieron y se volvieron a Dios. Otros, más endurecidos, se negaron a escuchar. Aunque la resistencia era fuerte, Enoc nunca dejó de hablar. Sabía que su misión no era convencer a todos, sino dar a cada alma la oportunidad de escuchar la verdad y decidir por sí misma. Y así, su mensaje seguía resonando en la tierra. Una noche, mientras Enoc oraba, recibió una visión aún más aterradora. Viendo el futuro, comprendió que el juicio divino llegaría pronto. La humanidad, si no se arrepentía, sufriría consecuencias devastadoras. Pero también vio la salvación de aquellos que permanecieran fieles a la voluntad de Dios. La visión era clara. El juicio sería implacable, pero también lo sería la misericordia divina para aquellos que permanecieran justos. Enoc entendió que su misión era más urgente que nunca. El tiempo se estaba agotando, y su último mensaje debía ser escuchado antes de que fuera demasiado tarde. A medida que los días pasaban, Enoc se despojó de todo lo terrenal. Sabía que su tiempo sobre la tierra estaba llegando a su fin. En sus últimos días, se retiró a un lugar apartado, donde continuó orando y meditando sobre lo que había aprendido. Enoc comprendió que su misión no consistía solo en advertir, sino en vivir de acuerdo con los principios divinos. Su vida misma era un testimonio de la gracia de Dios y de la importancia de caminar en su luz. Un día, sin previo aviso, Enoc desapareció. No fue un accidente, ni una muerte natural. Fue llevado por Dios, de una manera tan misteriosa como su vida. El hombre que había caminado con Dios, que había sido testigo de lo divino, ahora estaba con él, en un reino más allá de la muerte. Y así, Enoc dejó este mundo, pero su legado permaneció. Su vida, su fe y su mensaje perduraron a través de los siglos, recordándonos que la obediencia a la voluntad divina es el camino hacia la salvación, y que incluso en la oscuridad,
la luz de Dios siempre brilla. La desaparición de Enoc fue un acontecimiento tan enigmático como su vida. Nadie vio su partida, ni escuchó un solo sonido mientras ascendía hacia los cielos. La gente de la tierra solo sabía que un día él estaba entre ellos, predicando y viviendo en obediencia a la voluntad de Dios, y al día siguiente, no quedó rastro de su presencia. A pesar de que muchos intentaron buscarlo, su desaparición fue un misterio que nunca pudieron resolver. Algunos dijeron que fue un milagro, mientras que otros creyeron que fue llevado por ángeles. Pero aquellos que lo conocieron sabían que Enoc había sido elegido por Dios, y su partida era parte de un plan divino mucho mayor. Aunque Enoc ya no caminaba entre ellos, sus palabras y su ejemplo continuaron resonando en los corazones de aquellos que lo habían oído. Los hombres y mujeres que vivieron bajo su influencia comenzaron a cambiar, a seguir sus enseñanzas y a caminar más cerca de Dios. El mensaje de Enoc fue un faro de luz en una época oscura, y su legado perduró más allá de su partida. Enoc no dejó solo un mensaje de advertencia, sino un mensaje de esperanza. A través de su vida, demostró que incluso en el caos y la corrupción, la obediencia a Dios podía traer paz y sabiduría. La humanidad había sido testigo de algo que pocos podrían comprender, pero que todos sentían en sus corazones. A medida que pasaron los años, las historias de Enoc se convirtieron en leyendas. Su vida y su misión se contaban de generación en generación. Los que escuchaban su historia no solo recordaban a un hombre sabio y justo, sino a un hombre que había tocado lo divino y vivido para contar su historia. Los relatos sobre su vida se convirtieron en parte de la tradición oral, y con el tiempo, los libros sagrados lo mencionaron. El nombre de Enoc fue recordado no solo como un hombre sabio, sino como el hombre que caminó con Dios y cuya vida fue un testimonio del poder transformador de la fe. Enoc no solo dejó su mensaje a través de sus palabras, sino también a través de visiones que se le dieron. En los cielos, él fue testigo de los secretos divinos, de la estructura misma del universo y del plan eterno de Dios. Con cada visión, Enoc comprendió más profundamente el propósito de la creación y el destino de la humanidad. En esas visiones, Enoc vio los eventos futuros, las luchas de la humanidad y el papel crucial que los hombres y mujeres justos desempeñarían en el reino de Dios. Sabía que la humanidad debía elegir entre la luz y la oscuridad, y que aquellos que permanecieran firmes en la fe serían recompensados en el reino celestial. En los cielos, Enoc también tuvo la oportunidad de encontrarse con aquellos que habían vivido antes que él, los grandes patriarcas de la humanidad, como Adán, Noé y Abraham. Estos encuentros fueron profundos y reveladores, pues Enoc pudo comprender aún más el propósito de su vida y el papel que él había jugado en la historia de la salvación. A través de sus conversaciones con estos patriarcas, Enoc entendió la grandeza del plan divino y cómo cada alma, incluso aquellas que parecían insignificantes, tenía un papel que desempeñar en la obra de Dios. Y aunque la humanidad aún se encontraba en un estado de caos, había esperanza en aquellos que caminarían en los pasos de la fe. Enoc fue testigo de las visiones del futuro, y vio más allá de la destrucción y el caos. Vio la promesa de redención, la llegada del Mesías, y la restauración de la humanidad a través del sacrificio y la gracia. En ese momento, Enoc comprendió que su misión era solo una pequeña parte de un plan mucho más grande y eterno. A lo largo de sus visiones, Enoc comprendió que la humanidad debía ser purificada, pero que la redención era posible. Aquellos que eligieran la luz de Dios serían transformados, y la creación entera sería restaurada a su estado original de paz y armonía. Finalmente, Enoc descansó en paz, sabiendo que su vida había cumplido su propósito. Aunque ya no estaba físicamente presente, su legado perduró, no solo en las palabras que había hablado, sino en la fe que había encendido en millones de corazones. La paz de Enoc era eterna, porque había caminado en la luz de Dios. Y así, la historia de Enoc se cerró, pero su influencia nunca desaparecería. Su vida, su fe y su mensaje seguirían vivos en los corazones de aquellos que creyeron, que caminaron en la luz de Dios. La lección de Enoc es clara: vivir en obediencia, ser fiel a la voluntad divina, y confiar en que el plan de Dios es más grande que todo lo que podemos imaginar. Si te fascinó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, para no perderte más historias.